Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. Después de que el villano y yo morimos juntos. Capítulo 61. A los 18, viviendo como si tuviera 80. Jin Yuton colocó el vaso de agua frente a Jingdong, y Jingdong le dio las gracias. ¿De verdad quieres venir?, preguntó Jingdong. Li Shue asintió con firmeza. Claro. Con el poder financiero del papá Jin, contratarme no es ningún problema. Además, con nuestra relación, puedes incluso duplicar mi salario. Jingdong ya no quiso discutir con ella y comenzó a pensar seriamente en la viabilidad de la idea. Por ahora, no tenía a nadie realmente capacitado para encargarse a ese sector. Su Yun estaba ocupada con los asuntos de Nuandong en la región Asia-Pacífico y no podía distraerse. Parecía que tendría que buscar talento adecuado. Vamos, papá Jin, ya me reservaste por adelantado. Estaremos atados por 100 años. Dijo Li Shue exageradamente. Jingdong. Le lanzó una mirada furiosa. Eres 10 años mayor que yo. Ya eres una vieja, ¿puedes dejar de actuar linda delante de mí? Li Shue abrió los ojos. Nada de ataques personales. ¿Qué tiene de malo mi edad? Yo tengo un corazón de ese. No como tú, que con solo 18 años ya vives como si tuvieras 80. Jingdong. Jin Yuton soltó una risa baja. En cuanto ella sonrió, los demás también se atrevieron a reír. Estas dos personas se conocían desde hacía 5 años y siempre discutían así. Como la primera persona que siguió a Li Shue, Jin Yuton ya estaba acostumbrada a ver esas escenas. En aquel entonces, el presidente Jin aún no había construido su enorme imperio, y Li Shue todavía no había ganado el Oscar. Pensar que ahora quería venir con ella despertaba muchos sentimientos. En el fondo, Jin Yuton siempre había deseado que Li Shue estuviera al lado del presidente Jin. Solo frente a ella podía quitarse esa máscara llamada racionalidad. Pero eso no era algo forzado. Li Shue, por naturaleza, no estaba dispuesta a socializar ni a fingir. Esa imagen pública coincidía en gran medida con su verdadero carácter. En muchos casos, no actuaba. Simplemente era así. Lo mismo ocurría con el presidente Jin. Aunque Jin Yuton no había tenido demasiadas oportunidades de tratar con ella, cada vez que lo hacía sentía que esta joven era demasiado serena y autosuficiente, completamente distinta a una chica de 18 años. Solo cuando estaba con Li Shue, su sonrisa parecía realmente auténtica y cálida. Mientras charlaban y reían, se escuchó un golpe en la puerta. La sonrisa de Li Shue desapareció al instante. Frunció ligeramente el ceño y miró hacia la puerta. Jin Yuton se levantó para abrir. Afuera había una chica de aspecto dulce, que parecía un poco tímida. Jin Yuton había visto demasiadas personas como ella y sabía que esa apariencia solo era una fachada. ¿Están ocupadas?, preguntó la chica. Hola, ¿está Jingdong aquí?, dijo a continuación. Mientras hablaba, Chen Nanan miró hacia el interior y vio la figura sentada dentro. Su corazón se llenó de irritación al instante. Maldita sea. Había sido llamada por el consejo estudiantil para explicar asuntos del programa. Cuando regresó, no vio a Jingdong entre los profesores de las dos universidades y supo de inmediato que esa perra debía estar acercándose a Li Shue. Y efectivamente, estaba allí. Fuera cual fuera el motivo de Jingdong para estar dentro, Chen Nanan decidió aprovechar la oportunidad para entrar y saludar a Li Shue. Quizá así podría hacerse cercana a ella. Jin Yuton estaba a punto de echarla, pero al escuchar el nombre de Jingdong, miró hacia atrás. Li Shue arqueó ligeramente las cejas. Al ver que Jingdong no decía nada, habló. «¿Qué pase?» Chen Nanan se alegró muchísimo y entró con una sonrisa. Li Shue estaba sentada, con una de sus largas y hermosas piernas apenas visible por la abertura del vestido. Incluso Chen Nanan tuvo que admitir que aquella mujer era increíblemente hermosa. Hermana mayor. Estoy tan emocionada de verla en persona. ¿Y puedo tomarme una foto con usted?, dijo Chen Nanan, juntando las manos frente al pecho, sin poder ocultar la expectación en su rostro. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate.
Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. Después de que el villano y yo morimos juntos. Capítulo 62. Si tu padre es limpio, me retiro. ¿Una foto juntos? Los labios rojos de Li Shue se curvaron. Sonreía, pero su sonrisa era distante y fría. Lo siento, nunca me tomo fotos en privado con otras personas. Chen Nanan no pudo ocultar la decepción. Forzó una sonrisa y dijo. Fui imprudente, señor. Olvidé tus reglas. Li Shue asintió levemente. Bastante imprudente. Chen Nanan. ¿Era necesario ser tan directa? Incómoda, no pudo evitar mirar a Jingdong. Quería bajar del escenario, pero no encontraba cómo, así que solo pudo buscar un nuevo tema. Dong-dong, ¿tú también viniste a tomarte una foto con la señor? Si iba a pasar vergüenza, que pasarán vergüenza juntas. Arrastrar a Jingdong al agua no le causaba ninguna presión psicológica. En su mente, Jingdong seguramente acababa de ser rechazada también. Antes de que Jingdong pudiera hablar, Li Shue dijo con indiferencia. La profesora Jing no es una persona imprudente. Fui yo quien invitó al señor Jing para hacerle unas preguntas. Chen Nanan recibió un golpe directo al orgullo. Las palabras de Li Shue eran demasiado duras. Entonces y no las molesto más. Yo y me voy primero. El rostro de Chen Nanan se puso verde. No tenía manera de quedarse más tiempo. La razón principal era que el aura de Li Shue era demasiado fuerte. Con solo unas palabras ya la había aplastado por completo. Con razón se decía afuera que Li Shue no tenía ninguna afinidad. Increíble que alguien así pudiera llegar tan alto en la industria del entretenimiento. La puerta se cerró y la expresión de Chen Nanan se volvió completamente desagradable. Maldita Jingdong. Si no fuera por ella, jamás habría sufrido semejante humillación. Como no podía obtener nada de Li Shue, toda esa rabia y vergüenza fueron directamente cargadas sobre Jingdong. Espera, ¿y no te gusta tanto llamar la atención? Entonces te dejaré brillar hasta que no puedas más. Chen Nanan se fue furiosa. Dentro de la habitación, Li Shue inclinó la cabeza y miró a Jingdong, luego le hizo una seña a Jin Yuton y a los demás para que salieran. Cuando quedaron solas, preguntó. ¿Esa chica es tu media hermana? Jingdong asintió. ¿Solo se llevan medio año? Asintió de nuevo. Li Shue soltó una risa burlancia. Te lo diré claro. Si tu padre es limpio, yo me retiro. Esto es simplemente el hijo ilegítimo de un bastardo. No solo ocupó la posición legítima, sino que además se apropió de todo lo que debería haber sido de Jingdong. Aunque a Jingdong no le importara. Jingdong la miró de reojo. Al ver su pecho subir y bajar de rabia, arqueó las cejas y dijo. Yo, que soy la verdadera heredera, todavía no me he enfadado. ¿Por qué estás tú tan molesta? Li Shue giró la cabeza y la miró fijamente. Te lo advierto. Si permites que una junior y una hija ilegítima te intimiden, te despreciaré. No pasará, respondió Jingdong con calma. Entonces, ¿qué piensas hacer ahora? Contenerlos. ¿Y? Li Shue se quedó desconcertada un momento. Al ver la expresión tranquila de Jingdong, lo entendió de inmediato. Desde que se conocían, Jingdong nunca había sido alguien que saliera perdiendo. Y si esta vez había regresado deliberadamente, era aún menos probable que aceptara ser pisoteada. Jingdong se levantó y dijo. La fiesta está por comenzar. Me voy. Que los ajenos no sepan quién soy. Y no aparezcas en el mismo encuadre que yo. Li Shue. Cada vez tenía más miedo de que esta mujer la arrastrara a los trending topics. Otros hacían todo lo posible por aprovechar su popularidad. Solo esta mujer hacía todo lo posible por evitarla. El punto culminante de la fiesta de bienvenida fue, como era de esperar, Li Shue. Tras una ola de vítores ensordecedores, se sentó en la primera fila del auditorio. Así que esa noche, la nuca de Li Shue fue lo primero en subir a las tendencias y... El hecho de que Li Shue cantaría una canción en la fiesta ya se había difundido desde hacía tiempo, por lo que los programas preparados por los estudiantes antes parecían apagados.
Por más que Chen Nanan se esforzara en su actuación, el público no le prestó la menor atención. Su maquillaje exquisito y sus excelentes dotes actorales no recibieron ni una sola mirada de admiración. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. Después de que el villano y yo morimos juntos. Capítulo 63. Profesora Jin, ocurrió algo grave. Chen Nanan por fin logró terminar su actuación y, apenas entró al backstage, no pudo evitar soltar una maldición. La odio. Me robó todo el protagonismo. Maldita perra. Respiraba con dificultad. Sus ojos estaban inyectados de sangre por la rabia. No pasó mucho tiempo antes de que otras personas entraran al backstage. Chen Nanan bajó la cabeza y forzó a suprimir la ira y los celos que hervían en su interior. Si alguien se enteraba de que había maldecido a Li Shue de esa forma, sin duda se metería en problemas. Si alguna persona con malas intenciones lo exponía, los fans de Li Shue la despedazarían sin importar el impacto que eso tuviera en su carrera. Especialmente cuando vio a Jingdong llegar con los estudiantes de la Universidad de Beijing, el rostro de Chen Nanan recuperó rápidamente su sonrisa dulce de siempre. La siguiente actuación era de los estudiantes de la Universidad de Beijing, y Jingdong estaba a cargo del equipo. Los ojos de Chen Nanan se entrecerraron. Si ella no podía estar feliz, entonces nadie más debía estarlo. ¿Cómo podía hacer que Jingdong tuviera mala suerte sin dejar rastros? Jingdong lideraba el equipo. Aunque no subía al escenario, la mejor forma era impedir que el grupo que dirigía pudiera actuar con normalidad. Especialmente si, por factores externos, ella tenía que asumir una gran responsabilidad. Pero eso era muy difícil y no había suficiente tiempo. De pronto, una idea cruzó la mente de Chen Nanan. ¿Y si Jingdong subía al escenario? ¿Y si Jingdong se veía obligada a subir al escenario? Jingdong no parecía una persona con talento artístico. Además, si realmente era doctora, mucho menos habría tenido tiempo para aprender algún talento escénico. Subir al escenario solo sería hacer el ridículo. Una profesora de 18 años ya era difícil de aceptar. Si además hacía el ridículo en la gala de bienvenida conjunta de ambas universidades, bastaría con aprovechar el impulso mediático de Li Shue para mandar a Jingdong a las tendencias y eso ya no sería solo pasar vergüenza. Era muy probable que la escuela la castigara por ese incidente. Después de eso, Jingdong no tendría cara para seguir enseñando. Las escuelas son lugares simples y brutales. Una vez que un profesor pierde autoridad, lo que le espera es el acoso escolar. El acoso no es exclusivo de los estudiantes. Tampoco se limita a la violencia física. La violencia verbal y psicológica es la más letal. Y pensar que sería ella quien acosara a una doctora y qué placer. Para entonces, todo dependería de la fortaleza mental de Jingdong. Si no podía soportarlo, el suicidio no sería imposible. Pero eso, ¿qué tenía que ver con ella? Llegado ese punto, ¿quién recordaría lo ocurrido hoy? Nadie sabría que ella estaba detrás de todo. A Chen Nanan realmente le gustaba esa sensación de controlar todo desde las sombras. Nadie notaría su existencia, pero las cosas avanzarían exactamente en la dirección que ella deseaba, siguiendo sus pensamientos y decisiones. Todas estas ideas pasaron por la mente de Chen Nanan en un instante. Lo más importante ahora era, ¿cómo lograr que Jingdong subiera al escenario? Ya era demasiado tarde para enfrentarse directamente a Jingdong, pero aún estaban los otros estudiantes de la Universidad de Beijing y el equipo de Jingdong abrió la presentación de la Universidad de Beijing con la danza moderna Otoño Claro. 5 chicas mostraron posturas suaves y pasos de baile elegantes. Jingdong quedó bastante impresionada con el One Character Split ligero y limpio. Sin duda, eran estudiantes de danza moderna con una flexibilidad excelente. La primera actuación fue todo un éxito. La Universidad de Beijing ponía más énfasis en la estética clásica que la Academia de Cine. Pero al final todos eran jóvenes. Quizá el jazz o el street dance podrían encender aún más el ambiente.
Justo cuando Jin-dong disfrutaba del dinámico jazz dance presentado por la Academia de Cine de Beijing, un profesor se le acercó apresuradamente. Profesora Jin, algo va mal. A una estudiante le ocurrió algo. El profesor Lee quiere que vaya de inmediato. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. Después de que el villano y yo morimos juntos. Capítulo 64. Déjenme escuchar la pieza. Cuando llegaron al camerino, dos estudiantes estaban sentadas en sus asientos, sujetándose el abdomen. El profesor Lee frunció el ceño y preguntó en voz baja. Al levantar la vista, vio que Jin-dong y varios otros profesores ya habían entrado. No sabemos qué les ocurrió a estas dos estudiantes. De repente comenzaron con fuertes dolores abdominales. Me temo que ya no podrán salir al escenario, dijo el profesor Lee. Jin-dong se agachó. Las dos chicas estaban pálidas. Una de ellas tenía los ojos cerrados por el dolor y parecía a punto de llorar. Es intoxicación alimentaria. Lo supo de un vistazo. El profesor Lee y los demás quedaron sorprendidos. ¿Intoxicación alimentaria? Todos se miraron entre sí y, al verse las mejillas sonrosadas unos a otros, negaron de inmediato. Todos habían comido en la cafetería de la escuela, de la misma comida. No tenía sentido que solo dos personas se hubieran intoxicado. Jin-dong no dijo nada. Se levantó y miró las mesas y sillas no muy lejos, donde había platos con restos de pasteles y vasos con agua. Tomó uno de los vasos, observó el líquido amarillo claro que quedaba dentro, luego miró los restos del pastel en el plato y se giró para preguntar. ¿Quién trajo el huevo líquido y los pasteles? Los huevos y la sacarina, si se consumen juntos y se calientan, pueden provocar intoxicación alimentaria. En casos graves, incluso la muerte. Por suerte, el contenido de sacarina en ese pastel no era tan alto, por lo que no pondría en peligro la vida de momento. Los estudiantes respondieron apresuradamente. Ya estaban aquí cuando entramos, no sabemos quién los trajo. Había 3 vasos de vidrio sobre la mesa. Todos pensaron que era alguna bebida, ¿quién hubiera imaginado que era huevo batido? De hecho, algunas personas consumen huevos así. Baten el huevo directamente en agua caliente y lo beben tras mezclarlo, aunque la mayoría no está acostumbrada. Jin-dong no dijo nada más. Esto solo podía haber sido intencional. Y si era así, sería difícil rastrear al responsable incluso con las cámaras de la escuela. Ustedes dos, tomen esto. Jin-dong sacó 2 pastillas y se las entregó a las estudiantes. Un profesor se sorprendió un poco. ¿La profesora Jin sabe de medicina? Jin-dong no levantó la cabeza. He estudiado primeros auxilios. Mi especialidad secundaria es atención médica. Todos los profesores comprendieron al instante. Eran conocimientos prácticos. El profesor Lee dijo. Contactaré con los líderes de la Academia de Cine para que se encarguen de este asunto. Ahora hay que enviarlas al hospital. En realidad, después de tomar la medicina de Jin-dong, se recuperarían pronto, pero ningún profesor se atrevía a correr riesgos. Si un estudiante tenía un problema, no habría forma de explicarlo. Así que, definitivamente, esas 2 estudiantes no podrían participar en la actuación. Su grupo es el número final de la Universidad de Beijing. Un musical. Ahora faltan 2 personas. ¿Qué hacemos? Dijo preocupado el profesor que lideraba el equipo. Esas 2 estudiantes tenían papeles importantes. El número final era aún más importante que la apertura. Si se anunciaba que no habría actuación en ese momento, la reacción sería muy negativa. El profesor Lee tomó una decisión con firmeza. Busquen a alguien que las sustituya. Recuerdo que una de ellas bailaba y la otra tocaba el piano. Encuentren de inmediato a alguien que pueda reemplazarlas. El baile era fácil de cubrir, había 2 suplentes. Pero nadie podía reemplazar la parte del piano. ¿Qué tal si descargamos un acompañamiento de internet? Sugirió el profesor Lee. Aunque el efecto no fuera tan bueno como una interpretación en vivo, no había otra opción. El profesor líder negó con la cabeza. Me temo que no funcionará.
La pieza fue modificada muchas veces durante el proceso, con variaciones en distintas secciones. Era una composición propia. No existían recursos en línea. La parte de piano no era fácil de reemplazar. La estudiante que la interpretaba era una pianista muy reconocida en el campus. No cualquiera podía sustituirla. A menos que fuera la profesora que había modificado la pieza junto con ella, pero ya era demasiado tarde para ir a buscarla. Déjenme escuchar la partitura. Una voz clara sonó en la habitación. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. Después de que el villano y yo morimos juntos. Capítulo 65. Renuncia. Todos los profesores y estudiantes giraron la cabeza para mirar a Jingdong. Había sido ella quien pidió escuchar la partitura. Un profesor preguntó con cierta duda. ¿La profesora Jin también estudió piano? Jingdong respondió con calma. Lo aprendí y para pasar el tiempo. Profesores. ¿No se suponía que una doctora de doble especialidad de 18 años estaría tan ocupada que ni tocaría el suelo? ¿Cómo podía aún tener tiempo para hobbies? Jingdong no era una diosa, pero gracias a la bendición de su segunda vida, para poder sobrevivir había aprendido desesperadamente habilidades médicas auxiliares. El estudio de la medicina principal y auxiliar era extremadamente exigente, pero ella poseía una memoria extraordinaria. La eficacia de cada medicamento y los efectos de sus interacciones, los había convertido en su propio sistema de comprensión durante el aprendizaje. En su vida pasada existían muchos tipos de auxiliares capaces de alcanzar el poder, pero solo los auxiliares médicos habían logrado llegar a la cúspide. En 1000 años de historia, apenas 5 personas lo habían conseguido. Jingdong era una de ellas, y la única auxiliar médica de nivel máximo aún con vida. Todo el mundo decía que estudiar medicina equivalía a torturarse a uno mismo. Fue precisamente bajo ese tipo de tortura que Jingdong forjó una memoria y capacidad de comprensión extraordinarias. Durante esos 5 años, no solo obtuvo 2 doctorados, sino que expandió su empresa hasta un tamaño considerable e incluso encontró tiempo libre para aprender algunos pasatiempos. En esta segunda vida, Jingdong ya no sentía dificultad alguna. No tenía presión por sobrevivir. Lo único que necesitaba era tiempo. La situación era clara para todos. Si no había sustitución, la actuación tendría que cancelarse. Hasta que se aclarara lo ocurrido, el profesor Lee no pensaba anunciar nada, así que solo podían arriesgarse. El profesor Lee preguntó con seriedad. ¿Qué tan segura está, profesora Jin? Hace mucho que no toco el piano. Solo puedo intentarlo, respondió Jingdong. Nunca le gustó hablar con exageración ni hacer promesas. El profesor Lee asintió y se giró hacia el docente responsable del equipo. Entréguenle la partitura a la profesora Jin. Dejen a una estudiante que esté familiarizada con el canto y el baile, y explíquenle dónde se hacen las modificaciones. Jingdong asintió. Eso era fundamental. Muy pronto, en la sala solo quedaron Jingdong y 2 estudiantes. Las 2 chicas la miraban con expresiones complejas. Para ser sinceras, les resultaba difícil tratar a alguien de su misma edad como profesora. Para los estudiantes, el profesor siempre ocupaba un lugar especial, casi simbólico. Profesora Jin, aquí está el guión, dijo la alta Liu Dongyu, entregándole el libreto. Liu Dongyu era la protagonista de esta actuación. Había ensayado todos los días y conocía el guión de memoria. Ya no hay tiempo para leer el guión, dijo Jingdong. Cuéntame la historia general y dime en qué partes hay variaciones. Liu Dongyu asintió. Explicó de forma general la narrativa del canto y la danza, y luego señaló los puntos donde debían hacerse los cambios. Profesora Jin, ¿quiere que se lo marque? No hace falta. Vayan a descansar un poco. Yo lo repasaré otra vez. Liu Dongyu y la otra compañera se miraron entre sí, ambas viendo la misma incredulidad en los ojos de la otra. ¿Repasarlo otra vez? ¿Practicar en el camerino? Después de dejar al maquillador, Liu Dongyu suspiró, muy molesta. ¿Por qué tenía que pasarles algo así?
La interpretación al piano era una parte crucial, sobre todo por las adaptaciones y variaciones. Originalmente tenían grandes esperanzas de ganar el premio al mejor grupo, pero ahora y encontrar a una profesora a medias para tocar. No solo podían olvidarse del premio al mejor equipo. Con la interpretación de la profesora Jin, temía incluso perder cualquier premio individual. Está bien, no molestemos más a Dong-yu, dijo la otra estudiante. Aceptémoslo como nuestro destino. Es mejor que cancelar la actuación. Ya casi nos toca salir al escenario, prepárense. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. Después de que el villano y yo morimos juntos. Capítulo 66. Poco fiable. La profesora que lideraba al equipo notó claramente que el ánimo del grupo de canto y danza estaba bajo. Cuando aún faltaba tiempo para salir al escenario, todos estaban llenos de energía. Ahora, en cambio, se sentían abatidos. Ella sabía muy bien la razón. El cambio repentino del pianista. También sabía que, en el fondo, todos entendían que si no se hacía el cambio, no quedaría más remedio que renunciar a la actuación. Y si se abandonaba la presentación, sin importar el motivo, la imagen de la Universidad de Beijing quedaría muy mal. Por eso solo podía dejar que la profesora Jin ocupara el lugar. No solo los estudiantes. Ni siquiera ella misma tenía demasiada confianza en Jin Dong, pero no había otra opción. Probablemente la propia profesora Jin también estaría muy nerviosa. La líder del equipo giró la cabeza para mirar a Jin Dong y la vio pelando una naranja. Profesora líder. Tal vez cada persona libera la tensión de una forma diferente. Los estudiantes esperaron un rato en la sala de descanso antes de salir al escenario. Uno de ellos le preguntó en voz baja a Liu Dongyu. Dongyu, ¿le explicaste bien a Jin Dong? ¿De verdad puede hacerlo? En privado, todos la llamaban por su nombre directamente. No reconocían realmente a esa profesora que era más joven que ellos. Liu Dongyu soltó una risa seca. Se lo expliqué una vez y me hizo salir. ¿Tú qué crees? Los estudiantes a su alrededor fruncieron el ceño. Eso es demasiado irresponsable. ¿Cómo puede recordarlo todo con solo una vez? Aunque tenga confianza en su memoria, al menos debería haber dejado que Dongyu lo explicara 2 veces. Lo más exagerado es que empezó a practicar directamente en el camerino, dijo alguien, haciendo un gesto con la mano, solo golpeando la mesa y, al oír eso, varios estudiantes se quedaron sin palabras. Aunque sea para ensayar, ¿no podía buscar un piano? Esto es demasiado absurdo. En serio, solo quiero preguntar. ¿Qué nivel de piano tiene esta profesora Jin? Como mínimo, nivel 10. Al escuchar eso, varios estudiantes no pudieron evitar reír en voz baja, hasta llamar la atención de la profesora líder. El llamado nivel 10 de piano sonaba impresionante, pero tenía un prefijo. Aficionado. Sí, el nivel 10 de piano del que habla mucha gente es, en realidad, el nivel más alto entre los aficionados. Para ingresar al conservatorio de música hay que presentar un examen de interpretación profesional. Ese es otro nivel. Aunque los estudiantes presentes no eran profesionales, entendían muy bien la diferencia. Precisamente por eso les parecía ridículo. Pero pronto dejaron de reír. Si Jin Dong realmente estaba solo a ese nivel, no tendría forma de manejar las variaciones. La inquietud crecía. La irritación aumentaba. Pero, por muy nerviosos que estuvieran, lo inevitable llegó. Pronto, Liu Dongyu condujo al equipo al escenario. Cuando Jin Dong se sentó frente al piano, la comisura de los labios de Chen Nanan se torció. ¿Forzar a un pato a subirse al perchero? Sin embargo, en la primera fila, los ojos de Li Shue se iluminaron. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que la escuchó tocar el piano? Las notas ligeras saltaron de las teclas. El ritmo brillante y alegre dejó claro de inmediato el tono inicial del musical. La voz melodiosa de Liu Dongyu siguió al sonido del piano, narrando la hermosa esperanza de la protagonista hacia el mundo. Los estudiantes entraban en escena uno tras otro, y la historia comenzaba a desarrollarse.
Cuando la protagonista conoció por primera vez al protagonista masculino, llegó la primera pequeña variación en la interpretación del piano. Por suerte, Hindon tocó con absoluta fluidez. A medida que los protagonistas se encontraban, el público pudo sentir un leve estremecimiento en el corazón. La trama continuó avanzando, y pronto los protagonistas se enamoraron. Ese era el primer cambio real y significativo en la interpretación del piano. Como protagonista, Liu Dongyu empezó a sentirse nerviosa. Si la expresión musical en ese punto no lograba transmitir el sentimiento del amor, sería difícil arrastrar las emociones del público. Después de todo, el desenlace de la obra era trágico. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. Después de que el villano y yo morimos juntos. Capítulo 67. ¿Lo tocó mal? Bajo el escenario en penumbra, Chen Nanan no ocultó la mueca burlona en la comisura de sus labios. Saber tocar el piano no era nada raro. Lo verdaderamente crucial era saber hacer las variaciones. Siendo una fiesta de bienvenida organizada conjuntamente por ambas universidades, y además el número final de la Universidad de Beijing, era imposible que no hubiera variaciones. El clímax debía llegar inevitablemente junto con la trama. Hindong, ¿y cómo vas a manejar esto? Los profesores y estudiantes de la Universidad de Beijing clavaron la mirada en Hindong, sentada al piano en el escenario. Nadie estaba realmente pendiente del canto y la danza. Todos solo deseaban que ella lograra superar sin problemas la primera variación. Muy pronto, la trama se intensificó. Llegó el momento de la variación. La profesora líder entrelazó las manos con fuerza. Los nudillos se le pusieron blancos mientras rezaba en silencio para que todo saliera bien. Sin embargo, apenas comenzó la variación, su oído captó algo extraño. Se equivocó. El rostro de la profesora se volvió pálido de inmediato, y su corazón se hundió de golpe. Se acabó y, si se hubiera equivocado de forma evidente, quizá habría sido mejor cancelar la actuación. Aunque hubiera opiniones divididas, al menos no sería una humillación. Pero ahora Liu Dongyu, que estaba cantando sobre el escenario, percibió esa variación y sintió un sobresalto en el corazón. Esa no era una melodía que ella conociera. Se va a arruinar, pensó. ¿Cómo pudo creer que lo recordaría todo? Los demás profesores y estudiantes de la Universidad de Beijing no notaron el error de inmediato, pero al ver la expresión de la profesora líder, comprendieron que algo iba mal. A medida que la actuación continuaba, el cuerpo de la profesora comenzó a temblar. Esto era completamente distinto a lo ensayado y... Espera. De pronto, la profesora líder se incorporó bruscamente. Ese ritmo y... Liu Dongyu, ya mentalmente preparada para forzar la escena y seguir adelante sin importar lo que Hindong tocara, decidió que terminaría la actuación pasara lo que pasara. Sin embargo, su corazón empezó a latir medio compás más rápido. Una música melodiosa y elevada resonó en sus oídos, y su pulso comenzó a compasarse con ese ritmo acelerado. Liu Dongyu se quedó atónita. La música la estaba influyendo. Cada nota parecía saltar dentro de su corazón, danzando con ella. El ritmo se sincronizaba por completo con sus movimientos. Muy pronto, Liu Dongyu se dio cuenta de que, impulsada por la música, sus emociones regresaban rápidamente al punto exacto que exigía la trama, y su cuerpo se volvía más coordinado. Se sumergió por completo en la historia. Cada expresión, cada gesto corporal que debía transmitir, brotó con una viveza y precisión extraordinarias. Era como un pez nadando libremente en un océano infinito. Si hubiera podido, incluso habría cabalgado sobre el viento y las olas. Ese era el encanto de la música. Desde la primera variación, Liu Dongyu no escuchó ninguna melodía familiar, pero estimulada por la música, desplegó todo su potencial. La actuación, de principio a fin, no tuvo ningún momento torpe ni disonante. Al contrario, los intérpretes rindieron muy por encima de lo habitual. Al finalizar el espectáculo, no estallaron aplausos atronadores de inmediato, como en otras actuaciones. En su lugar, se escucharon varios sollozos apagados.
El protagonista masculino había muerto. En la canción llena de dolor de Ryu Dong-yu, la música llevó la tristeza al extremo. Bajo esa intensificación emocional, todos los presentes quedaron profundamente contagiados. Tras unos segundos, comenzaron a escucharse aplausos dispersos y pronto, todo el auditorio estalló en una ovación ensordecedora. Li Shue negó ligeramente con la cabeza. Era realmente raro volver a escuchar el piano de Jin-dong. Al principio, Jin-dong solo había aprendido piano para acompañarla en los ensayos. Nunca imaginó que acabaría interpretando música sobre un escenario así. El talento, de verdad, no tiene explicación lógica. Li Shue sintió que esto también era mérito suyo. Jin-dong tendría que invitarla a cenar. Mientras tanto, el labio inferior de Chen Nanan estaba completamente pálido. Jamás habría imaginado que Jin-dong tuviera un nivel tan extraordinario. ¿Cómo puede ser y? Murmuró. El compañero a su lado preguntó. Nan, ¿qué dijiste? Chen Nanan forzó una sonrisa. Nada. No puede seguir quedándose en la Universidad de Beijing. Debe marcharse y lo mejor sería hacerlo envuelta en un escándalo. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. Después de que el villano y yo morimos juntos. Capítulo 68. Expulsar a esa pequeña zorra. Chen Nanan ni siquiera se quedó a ver la siguiente actuación. Respiró hondo, salió del auditorio y buscó un lugar donde no hubiera nadie. Entonces sacó su teléfono. Mamá y Jin-dong me ha intimidado y... Chen Nanan aprovechó la llamada para desahogarse y luego le contó a Wang Jiao todo lo que había estado pensando. Delante de su padre, ella siempre era una hija obediente, dócil y sobresaliente. No podía permitirse dejar ninguna mala impresión. Pero si su madre soplaba el viento en la dirección correcta, con los prejuicios que su padre tenía contra Jin-dong, él sin duda la escucharía. Chen Nanan incluso sentía que, aun sin las palabras de su madre, si su padre llegaba a conocer la situación actual de Jin-dong, encontraría la manera de destruirla. No sabía por qué tenía esa certeza. Pero su padre no parecía sentir una mezcla de odio y decepción. Parecía odiar genuinamente a Jin-dong. Pensar en eso hizo que Chen Nanan se sintiera mucho mejor. Por otro lado, Wang Jiao ya había escuchado rumores junto a Chen Tianchen. Al principio, cuando Chen Tianchen oyó que Jin-dong era profesora en la Universidad de Beijing, no lo creyó en absoluto, igual que Wang Jiao. Al final, no tuvo más remedio que aceptarlo. Esa chica barata parece haber recibido el apoyo de algún benefactor y haber estudiado en el extranjero. Solo así pudo obtener el doctorado, dijo Chen Tianchen mientras miraba la información que había conseguido, con el rostro sombrío. Wang Jiao exclamó indignada. Dios mío. Esa niña todavía nos ha estado ocultando cosas. ¿Tiene miedo de que le hagamos daño? En su corazón nunca te ha tomado como su padre. No es de extrañar que ahora tenga alas duras y se atreva a enfrentarte. En su interior, odiaba en secreto a la hija de Jin Qingyu. ¿Por qué tenía que ser tan sobresaliente? Antes pensaba que su propia hija había sido admitida desde Los Ángeles a una escuela prestigiosa en Beijing y se sentía muy orgullosa, pero comparada con esto y... Al ver que Chen Tianchen no hablaba, Wang Jiao continuó. Tianchen, no es que yo lo diga, pero esta niña tiene demasiadas mentiras. ¿De verdad alguien con este tipo de carácter puede ser profesora? ¿Los directivos de la Universidad de Beijing saben qué clase de persona es? No digo otra cosa, solo tengo miedo de que haya malentendidos. Cuando llegue el momento, si se habla de el padre tiene la culpa, nuestros competidores lo usarán para hacer ruido, y eso te afectará mucho. El rostro de Chen Tianchen se oscureció. Frunció el ceño y preguntó. ¿Qué sugieres? Los labios de Wang Jiao se curvaron ligeramente. ¿No puedes usar tu influencia para presionar a la universidad? Chen Tianchen resopló con molestia. ¿Crees que nuestra familia Chen es una de las 4 grandes familias de Beijing? ¿Que podemos presionar a quien queramos? Incluso esas 4 grandes familias no pueden hacer lo que quieran en un lugar como la Universidad de Beijing.
Una universidad de ese nivel estaba naturalmente protegida por la opinión pública, y dentro había verdaderos tigres agazapados y dragones ocultos. Wang Jiao frunció los labios, luego giró los ojos y suspiró suavemente. En ese caso, digámosle la verdad a la Universidad de Beijing. ¿Cómo no van a conocer la verdadera calidad de esa niña? Chen Tianchen la miró, confundido. Déjamelo a mí, dijo Wang Jiao. Después de que Chen Tianchen se fue, Wang Jiao volvió a llamar a Chen Nanan. Cariño, tu papá no es tan capaz como para expulsar directamente a esa pequeña zorra. Pero pronto, ¿no tendrá tu escuela un programa de intercambio con la Universidad de Beijing? Puedo pedirle a tu padre que te consiga ese cupo. Cuando llegues a la Universidad de Beijing y ya sabes qué hacer, ¿verdad? Solo la Universidad de Beijing puede expulsar a Jingdong. Chen Nanan entendió de inmediato. Mientras los escándalos y la mala reputación se multiplicaran, ni siquiera tendrían que hacer nada más. En ese momento, la Universidad de Beijing ya no podría tolerar a Jingdong. Ya estaba deseando ir a la Universidad de Beijing. Esa misma noche, apareció un hot search de la nada. Debido a la fiesta de bienvenida, Li Shue ocupó 3 o 4 tendencias. Chen Nan envió una de esas tendencias y entrecerró los ojos de repente. Antes incluso de llegar a la Universidad de Beijing y la oportunidad ya había aparecido. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. Después de que el villano y yo morimos juntos. Capítulo 69. Jingdong es una chica aduladora. Las tendencias sobre Li Shue habían alcanzado un punto explosivo. Entre ellas, una de las más comentadas era su interacción con profesores y estudiantes de la Universidad de Beijing y de la Academia de Cine de Beijing. La mayoría de los comentarios eran positivos. Sin embargo, uno de ellos se centraba en una chica de la Universidad de Beijing que, sonriendo, le entregaba comida a Li Shue. La hija mayor de la familia Jin había crecido siendo extremadamente hermosa. De esas personas que impactan a primera vista y que resultan aún más impresionantes cuanto más se las observa. Muchos comentarios aparecieron rápidamente. Algunos pedían toda su información en segundos. Otros decían que era su novia. Otros simplemente bromeaban sin sentido. También hubo quienes aseguraban que era una nueva estudiante de la Universidad de Beijing, y que a partir de ahora debía entrar en la lista de diosas del campus. Luego, alguien señaló algo distinto. Dijo que la foto parecía tomada en una sala de descanso y que no había nadie más alrededor. A partir de ahí, el tono cambió. Algunos comenzaron a decir que su sonrisa era falsa. Que se notaba que estaba adulando. Que estaba intentando acercarse a Li Shue cuando no había nadie presente. Las palabras se volvieron cada vez más agresivas. La acusaban de no tener dignidad. De querer aprovecharse de la fama. De buscar entrar al mundo del entretenimiento usando atajos. Los comentarios se multiplicaron rápidamente. Alguien intentó defenderla, preguntando si no sería víctima de un ataque organizado. Pero fue inmediatamente atacado. Le dijeron que era una cuenta falsa. Que solo estaban diciendo la verdad. Que la sonrisa era tan exagerada que parecía estar suplicando atención. Quien intentó defenderla dejó de hablar. Mientras tanto, Chen Nanan observaba a Weibo con una sonrisa satisfecha. Veía cómo las cuentas que había contratado avanzaban sin freno. Incluso pensó en pagar a más cuentas de marketing. Aunque Jingdong no pertenecía al mundo del espectáculo, al estar relacionada con Li Shue, el ataque parecía creíble. En ese momento, Jingdong no sabía nada de lo que ocurría en Internet. Rara vez revisaba redes sociales. Hasta que Li Shue la llamó, completamente furiosa. Ahora, muchas personas preguntaban quién era esa chica aduladora de la Universidad de Beijing. Jingdong siempre había tenido una gran fortaleza mental. Pero al ver tantos insultos, e incluso ataques contra su familia, no pudo evitar soltar una risa fría. No era extraño que muchas personas terminaran deprimidas o incluso se quitaran la vida por la violencia en línea. Esa gente hablaba creyendo que no tendría consecuencias.
Voy a publicar ahora mismo, dijo Li Shue, llena de rabia. Ella había soportado ataques antes. Podía aguantar por sí misma. Pero no podía tolerar que atacaran a Jingdong. Para Li Shue, Jingdong era su única amiga verdadera. La única con la que podía hablar sin máscaras. Cálmate, respondió Jingdong. Estoy calmada. Respira primero. No publiques nada todavía. Espera a que yo haga mi movimiento. Li Shue se tranquilizó de inmediato. Conocía bien a Jingdong. Si ella decía eso, significaba que ya tenía un plan. Después de colgar, Jingdong llamó a Suyun. Revisa Weibo. Dile a Jerry que quiero la información completa de todas las personas que me insultaron. La quiero antes de mañana por la noche. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. Después de que el villano y yo morimos juntos. Capítulo 70. La persona que pueda intimidar a mi hija aún no ha nacido. Suyun estaba a cargo de la situación general en la región Asia-Pacífico. Durante ese tiempo había estado demasiado ocupada y no había revisado Weibo. Cuando finalmente entró, su expresión se volvió oscura de inmediato. Bajó el teléfono lentamente. Ya entendía la causa y el efecto. También entendía que alguien estaba atacando deliberadamente a la señorita. Recordando las instrucciones de Jingdong, Suyun llamó de inmediato a Jerry, al otro lado del océano. Jerry era el director de seguridad informática. Toda la red bajo Muandong estaba bajo su control. Además, lideraba un equipo profesional encargado de evitar ataques maliciosos y robos de información. En ese momento, Jerry dormía profundamente junto a una mujer rubia. Al oír el teléfono, frunció el ceño y abrió los ojos lentamente, con un brillo de molestia en la mirada. Si esto no es importante, haré que lo pagues. Soy Suyun. Jerry se quedó en silencio un par de segundos. Luego se levantó de inmediato. Recordaba bien a esa mujer. Ella había seguido a la señorita a China. Te envié algunas imágenes al teléfono. Revísalas. La señorita quiere toda la información de las personas que la insultaron. La necesita antes de mañana por la noche. ¿Insultar a la señorita? El sueño desapareció por completo. Jerry encendió el teléfono de inmediato. Aunque no entendía todos los caracteres chinos, comprendía perfectamente el contenido. Su expresión cambió. ¿Estas personas no saben a quién están insultando? Un grupo de ignorantes. No hace falta esperar hasta mañana. Voy a sacar a todos estos insectos ahora mismo. Para otros, esa cantidad de información sería enorme. Para Jerry, no era nada. Haz una lista completa y envíala al abogado Shi. Entendido. En ese momento, un brazo rodeó el cuello de Jerry. Jerry vuelve pronto y... Una voz suave y provocadora sonó detrás de él. Jerry no respondió. Apartó el brazo con brusquedad y salió de la habitación sin mirar atrás. Mientras tanto, el asunto en Internet seguía creciendo. Por la influencia de Li Shue y por personas que avivaban el conflicto de forma intencional, la popularidad no bajaba. Cada vez más gente sentía curiosidad por la identidad de Jingdong y empezaron a investigarla. En Internet, muchas personas solo actúan según su estado de ánimo. No piensan en las consecuencias para la persona involucrada. Incluso creen que cuanto más grande sea el escándalo, mejor. Wang Jiahua era una de esas personas. Cuanto mayor era el problema, más feliz se sentía. Mirando los insultos en pantalla, no pudo evitar reír. Tomó varias capturas y se las envió a Chen Tianchen. Tianchen, ¿qué está haciendo ahora esta niña? Adulando celebridades, sirviendo té y pasando agua. Y lo peor es que ni siquiera la toman en cuenta. De todos modos es tu hija. Bajar tanto la cabeza es una vergüenza. En las capturas había comentarios diciendo que Li Shue detestaba ese tipo de personas. Aunque Li Shue aún no había dicho nada, eso ya había provocado reacciones entre sus fans.
Lo que originalmente era solo una imagen de servirte, fue distorsionado hasta convertirse en un ataque masivo. Wang Jiao se sentía orgullosa. Orgullosa de los métodos de su hija. Especialmente porque alguien ajeno al mundo del espectáculo había sido atacado usando la popularidad de Li Shue. Para Wang Jiao, la persona en este mundo que pudiera intimidar a su hija todavía no había nacido. Muchos estudiantes de la Universidad de Beijing también vieron la imagen. Como Jingdong apenas llevaba pocos días en la escuela y no había dado muchas clases, la mayoría no sabía quién era realmente. Por eso, nadie salió a defenderla abiertamente. Aún así, la situación les resultaba incómoda. Zhang Xuefei temblaba mientras revisaba Weibo. Había recibido muchos mensajes privados insultándola solo por haber hablado a favor de Jingdong. Fin del capítulo.